Hola hermanos y bienvenidos al tiempo de escuela dominical de la Iglesia Bíblica Bautista El Camino. Me llamo Joel, soy el pastor de la congregación. Seguimos nosotros en los Estados Unidos, por eso estoy grabando esta parte de nuestra reunión de los domingos. Y les quiero recordar que estamos en un estudio del libro de Primera de Corintios. Estamos estudiando el ejemplo de lo que no deberíamos ser como iglesia. La iglesia que Satanás prefiere, una iglesia carnal. La iglesia de Corinto era una iglesia carnal. Una iglesia carnal es la que está llena de creyentes que prefieren dejarse llevar por la carne, o sea, sus emociones y sus 5 sentidos, en lugar de dejarse llevar por el Espíritu Santo. Y hay por lo menos 20 características del cristiano carnal o de la iglesia carnal. Y quiero repasar los que ya hemos visto y vamos a ver algunos más en el día de hoy. Así que invito a que busquen en sus Biblias 1 Corintios capítulo 9. Y antes de llegar ahí o mientras lo están buscando, les recuerdo lo que ya estudiamos. La primera característica que vimos es que un creyente carnal crea divisiones y contiendas. Donde quiera que vaya, no es capaz de convivir bien con los demás y está creando divisiones, contiendas, cosas que no puede resolver con los demás. Número 2. No puede digerir bien la palabra de Dios. Sigue volviendo a los rudimentos de la palabra y no quiere avanzar en su conocimiento de Dios porque hay doctrinas que simplemente quedan atorados con la palabra, no pueden tragar y digerir bien la palabra de Dios. Número 3, edifican simplemente para aparentar, no les preocupa realmente el fondo de lo que están construyendo como cristianos en su vida, sino quieren con heno, hojarasca y con madera aparentar construyendo una vida y no se dan cuenta que esas cosas se van a destruir en el juicio. Número 4, son sensuales, no son santos. O sea, se dejan llevar por sus 5 sentidos, se dejan llevar por los apetitos, de la carne, no son consagrados a Dios. Número 5, se creen sabios, pero esa sabiduría es de este mundo, no es la sabiduría que viene de lo alto, como dice Santiago. Número 6, juzgan pero no disciernen. Están juzgando lo que no deberían juzgar y no pueden discernir entre lo correcto y lo incorrecto, o sea, juzgan mal. Número 7, no reciben corrección bien del liderazgo. Siempre están ofreciendo excusas. No les gusta aún a muchos que yo esté dando este estudio de 1 Corintios, porque creen que es demasiado fuerte, demasiado duro, pero está en la Biblia por alguna razón. Entonces deberíamos nosotros aceptar tanto la corrección de Dios como también los ejemplos buenos a seguir. Número 8, confían más en el mundo que en la familia de Dios para resolver conflictos y reconciliar a los hermanos. O sea, prefieren ir a una corte, a un juicio, a un tribunal del mundo, y en lugar de resolver con el liderazgo de la iglesia los pleitos entre los hermanos. Número 9, no saben convivir bien en su familia. Tienen un matrimonio lleno de conflicto y no saben realmente que el cuerpo ya del esposo es de la esposa y el de la esposa le pertenece al esposo, que los dos deberían estar buscando agradarse el uno al otro. Número 10, están inflados en su conocimiento y dejan de lado el amor. O sea, enfatizan el saber más que el amar. Número 11, celebran su libertad en Cristo sin tomar en cuenta a otros. O sea, otra vez están demostrando una falta de amor. Y número 12 es el que vamos a comenzar a ver en el día de hoy, en 1 Corintios capítulo 9. 1 Corintios capítulo 9 y versículos 1 al 18. El apóstol Pablo aquí hablando a los creyentes de esta congregación y dice: no soy apóstol, no soy libre, no he visto a Jesús el Señor nuestro. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber?
No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas. ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Digo esto solo como hombre. ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara y el que trilla, con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segaremos de vosotros lo material. Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ay de mí si no anunciare el Evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el Evangelio presente gratuitamente el Evangelio de Cristo, para no abusar de mi derecho en el Evangelio. Aquí el apóstol Pablo está hablando un tema que a muy poca gente le gusta tratar, especialmente en la iglesia. Hay gente que dice: pastor, toque cualquier tema, pero cuando comienza a hablar de ofrendas, de diezmo, cuando comienza a hablar del dar, la gente ahí quiere apagar. Y yo me imagino que quizás más de uno, al estar escuchando este tema, muy pronto va a decir: ¿sabe qué? Yo puedo estar viendo o escuchando alguna otra cosa. Porque la gente se incomoda. Se incomoda cuando uno comienza a hablar de prioridades, y especialmente cuando uno comienza a pedir que ellos abran la billetera o la chequera y que comiencen a revisar qué es lo que realmente les llama la atención cuando sacan el dinero y lo quieren invertir en algo, pero que no están siendo ricos para con Dios, como dice el Señor Jesús. De ese hombre rico dio la historia de un hombre que tenía tanta riqueza y él hacía planes para el futuro, y Jesús dice: llegó la voz del Señor y le dijo: eres necio, porque hoy mismo pedirán tu alma, ¿y de quién será entonces todas estas cosas que has provisto? Y Jesús dijo: esto le sucede a los que ellos atesoran para sí y no son ricos para con Dios. La Biblia no prohíbe el ser rico, la Biblia no prohíbe las riquezas, pero sí dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Y yo he conocido a muy pocos cristianos que no tengan amor al dinero. Y el más pobre parece tener aún más amor al dinero. Una preocupación increíble de cómo vamos a pasar la Navidad y cómo vamos a pasar el 18 y cómo vamos a pasar estas fiestas o estas vacaciones. Y siempre están pensando en el dinero. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que algunos de los que estaban en la iglesia de Corinto parecían más bien cristianos consumidores, que ellos buscaban una iglesia que les agrada, buscaban a un pastor o pastores como ellos querían o necesitaban, buscaban ministerios a su pinta, no piensan en ellos que son parte del cuerpo como para aportar, sino están buscando qué hay en esta iglesia para mí, porque ellos no estaban ni siquiera dispuestos a dar una ofrenda al apóstol Pablo, aunque él había sido el que había ganado a muchos de ellos para Cristo y había establecido esta iglesia. Capítulo 8, vimos que ellos pensaban tener el derecho de vivir como les daba la gana, sin pensar que podrían estar ofendiendo a uno de sus hermanos más débiles. Entonces Pablo aquí comienza este capítulo hablando de sus derechos como apóstol. Él dice: si ustedes
insisten en sus derechos. Entonces, ¿por qué no me permiten aquí hacer algunas preguntas en cuanto a los derechos que tengo yo como apóstol? Y lo vemos en los versículos 3 al 7. Él dice en el versículo 3, contra los que me acusan, esta es mi defensa. O sea, habían algunos que cuestionaban si él realmente era apóstol, si él merecía una ofrenda como los hermanos de Cristo o como algunos de los otros apóstoles, por ejemplo, Pedro y Juan y algunos de los otros que habían estado con Cristo desde el comienzo. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber, dice el apóstol? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ellos trabajaban armando tiendas o carpas. Y Pablo aquí dice, yo no estoy diciendo esto para llamarles la atención, para que de repente ahora comiencen a darme una ofrenda. No es eso. Entonces, si no es eso, ¿por qué lo menciona el apóstol Pablo? Yo creo que lo menciona para que ellos se den cuenta que el no estar dispuesto a compartir con los que le están dando la palabra muestra una falta de madurez de parte de ellos y una falta de pensar bíblicamente. Aportaban económicamente al ministerio de otros de vez en cuando llegaban, pero no al apóstol que fundó la obra. Otros claramente no veían la necesidad de aportar para nada. En la Iglesia Bíblica Bautista El Camino, de la cual yo soy pastor, yo sé que algunos de ustedes no participan en nuestra iglesia, están de visita, podríamos decir, y están en algún otro país o en alguna otra iglesia, pero les gusta este estudio y entonces por internet ustedes están recibiendo una copia quizás de algún miembro de la congregación que se los manda, pero en nuestra iglesia, yo puedo hablar de lo que está viviendo nuestra iglesia, existe un desequilibrio tremendo en cuanto al dar y el recibir. Los tres pastores han aportado más que cualquier miembro de la congregación y sin recibir a cambio un peso. En lugar de servir de ejemplo, hay muchos hermanos, no todos, pero más o menos el 70%, que no dan con regularidad. Aprovechan de nuestro sacrificio, porque van a tener el beneficio de la propiedad que hemos comprado. Van a tener el beneficio de televisor, de equipo de sonido, de el internet, de que nosotros estamos dando ofrenda a misioneros, todo lo otro que se está gastando, ellos simplemente disfrutan de todo eso sin haber aportado, sin haber invertido en la obra de Dios. Mientras más damos nosotros los pastores y el liderazgo, los diáconos, menos dan, pero más critican los que no dan. Creo que algunos lo están haciendo porque ellos quieren asegurar de que nosotros entendamos que no están de todo conforme con cómo se compró la propiedad o qué es lo que se está usando, cómo se está usando el dinero que ellos han aportado. Ahora, quiero que no me malinterpreten. Quiero volver a esto que ya dije. Yo no estoy diciendo esto porque yo quiera una ofrenda. Dios me ha cuidado de iglesias en los Estados Unidos, yo soy misionero, yo recibo mi aporte de los Estados Unidos y más de una vez yo le he dicho a la iglesia, yo no quiero un salario o una ofrenda de ustedes. Lo que quiero es que ese dinero que me podrían estar dando siga entrando para cubrir los gastos de algunos otros misioneros que sí dependen de nosotros y de otras cosas que nosotros tenemos que cubrir y gastos que vamos a tener. Muy pronto ustedes van a ver, probablemente este mismo domingo, ustedes van a ver al estar ya en la primera reunión presencial que no tenemos espacio para la iglesia. Necesitamos un edificio. Y si nosotros seguimos dependiendo de iglesias de los Estados Unidos y nosotros no asumimos nuestra responsabilidad como iglesia, seguimos siendo entonces estos creyentes consumidores. Queremos simplemente llegar, disfrutar, pero no aportar. Me preocupo por tu condición espiritual, si ese es tu pensar. El dar es un termómetro de tu amor por Dios y tu madurez como creyente. Jesús habló mucho del dar, habló mucho de las ofrendas. Me parece interesante que una tarde, toda una tarde, parece él estuvo sentado cerca al arca donde la gente venía y ponía sus monedas, donde ponían sus ofrendas, y Jesús se da cuenta y ocupa como una ilustración
a una anciana que llega, que era viuda, y ella puso solamente dos monedas. Y muchos dirían, bueno, no fue gran ofrenda. Jesús fue y dijo, es que ella dio más de todos los demás, porque ella dio todo su sustento. No es cuánto das, sino qué es lo que queda después del dar. Y a Jesús le interesa si tú estás dando una ofrenda o no. Entonces, yo te estoy hablando esto porque es mi responsabilidad como pastor de hablarte lo que dice la palabra de Dios. Y aunque este tema a nadie le guste hablarlo, a nadie le guste escucharlo, es supremamente importante porque es una forma de poder medir si estás pensando bíblicamente o no y si realmente estás actuando de una forma madura como un creyente. Cuando no das una ofrenda y no aportas a los ministerios de tu iglesia, tú sufres las consecuencias. No solamente los otros ministerios. No solamente vamos a tener que aguantar unos meses o años más sin el edificio adecuado en el cual congregarnos, pero Jesús se paraba en la entrada viendo el ministerio de lo que estaba sucediendo en el templo. Él más de una vez se preocupó de que se limpiara el templo, pero también estuvo viendo cómo la gente daba en las ofrendas. Y yo me pregunto, si Jesús llegara a nuestra congregación y predicara el mismo mensaje que estoy predicando yo, o hablara él como habló en ese tiempo de las ofrendas, ¿aceptarían ustedes su mensaje mejor que lo han aceptado cuando yo lo hago? No lo digo por interés. Como dije, yo no recibo salario de la iglesia, tampoco el Hugo recibe salario de la iglesia, aunque él ha hecho mucho trabajo en la propiedad, no solamente para limpiar y para tener todo listo, pero también él está administrando ese lugar y dejó su casa donde estaba mucho más cómodo para ir y vivir en un lugar que realmente no es el mejor. Si ustedes han pasado un invierno en una casa donde pasa el frío, donde realmente no es fácil de calefaccionarlo por simplemente la mala construcción que tienen, entonces ustedes van a entender lo difícil que ha sido para ellos y el sacrificio que ha sido para ellos. Pero ni él, ni yo, ni el Sebastián nos estamos quejando. Es más, hemos tomado el ejemplo del apóstol Pablo y hemos dicho, nosotros no queremos recibir alguna remuneración por ahora. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene gran necesidad. Tiene gran necesidad de pagar este terreno, tiene gran necesidad de tener un edificio y sabemos que todo eso va a aportar para un futuro de la iglesia. Pero me llama la atención de que en nuestra congregación han sido tan pocos que comparten esta visión. Y no entiendo por qué. Algunos, la verdad, dicen, bueno, no me gustó que sacaron un préstamo, aunque ellos tengan un dividendo para su casa. No les importa les importa demasiado que tengamos un préstamo para la casa de Dios. Pero tampoco estaban aportando lo suficiente para que no fuera necesario ese préstamo. O sea, hay algunas críticas que para mí personalmente son ilógicas. Y me gustaría sentarme y hablar contigo y ayudarte a entender el por qué tomamos algunas de las decisiones que tomamos si tú sientes que no hemos manejado bien los dineros de la congregación. Los libros están abiertos, tienes todo el derecho de verlos y de cuestionar y de preguntar, siempre y cuando estés aportando. Porque si no inviertes y no aportas, mi pregunta es, entonces, ¿por qué estás investigando? ¿Por qué estás preguntando, criticando? Me llama la atención de que cuestionan algunos de que nosotros entramos en esta deuda para poder pagar a la dueña de la propiedad y más sin embargo ellos, aunque dicen que no es bueno que nosotros tengamos deuda como iglesia, están dispuestos ellos a tener deuda personal. Es más, muchos de ellos van de vacaciones o compran cosas con su tarjeta de crédito y no lo cuestionan. O sea, no me suena que realmente sea una convicción en contra de tener alguna deuda. Ahora, si lo es, yo entiendo entonces y acepto tu punto de vista. Si tú realmente vives sin deudas y pagas en efectivo por todo y crees que la iglesia debería hacer lo mismo, está bien. Entonces ahí, por tu estilo de vida y tus convicciones,
tú estás criticando lo que estamos haciendo, entonces yo entiendo tu punto de vista, pero si tú vives una cosa, pero criticas que nosotros hagamos lo mismo en la iglesia, eso para mí no tiene sentido. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, dice la Biblia, va a recoger. No le están comunicando su desaprobación a Dios al dejar de lado una ofrenda. Lo que están haciendo realmente es robar a Dios lo que le pertenece a Dios. Mi sugerencia es esta. Si no puedes aportar a esta congregación porque crees que no estamos manejando bien los dineros, después de hablar conmigo y con los otros pastores, después de hacer una investigación por parte tuya, si todavía estás con la convicción de que no estamos manejando bien los dineros de la congregación, entonces deberías asistir a una congregación donde sí puedes participar en el dar con confianza. No te estoy echando de la congregación, pero me preocupo por tu bienestar espiritual, porque Malaquías capítulo 3 habla claramente este tema. Malaquías, en el Antiguo Testamento, capítulo 3, versículo 8. Dice lo siguiente: ¿en qué hemos de volvernos? Versículo 8 dice: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. ¿Cómo así? Si algo le pertenece a Dios, por ejemplo el diezmo, le pertenece a Dios y deberías darlo. Deberías darlo tomando en cuenta que Dios te ha dado a ti todo para que lo manejes y realmente ni siquiera tu vida te pertenece. Todo lo que tienes le pertenece a Dios y al dar un diezmo estás reconociendo esa verdad. Pero aquí no solamente menciona los diezmos, también menciona ofrendas, algo que es más allá de los diezmos. Dios esperaba que su pueblo demostrara que era su pueblo al honrarle a Dios con sus diezmos y sus ofrendas. Alguno dirá: pero pastor, ese es el Antiguo Testamento, esa era la antigua ley. Antes de la ley ya se estaba participando del diezmo. Vemos cómo Abraham dio un diezmo a Melquisedec, sacerdote de Dios, y él ni siquiera tenía la ley todavía. No depende de la ley si estamos bajo la ley o no estamos bajo la ley. El dar lo enseñó el Señor Jesucristo. Es más, dijo a los religiosos de su tiempo, Él les dijo: ustedes deberían seguir diezmando, pero no deberían olvidar las cosas más importantes de la ley. Así que ellos estaban faltando el amar a Dios y el tener cuidado de otros, pero Él dijo: no olviden también el seguir diezmando. Así que Jesús habló del diezmo como si fuera algo aún para nosotros bajo esta era de gracia en el Nuevo Testamento. Entonces, en cuanto al dar, lo que vemos de la iglesia de Corinto era que ellos eran tan carnales que estaban buscando una iglesia a su pinta y estaban buscando en la forma más cómoda participar de una iglesia, donde ellos recibían sin tener que dar, donde ellos podían participar cuando les diera la gana sin responsabilidad alguna, que no les exigiera nadie nada. Y cuando uno comienza a enseñar y predicar lo que Dios exige, lo que Dios espera, prefieren no asistir un tiempo. Y cuando no están el 100% de acuerdo con algo, creen que la mejor forma de demostrarlo, en lugar de hablar con el liderazgo y con otros para entender o para resolver, simplemente dejan de asistir o dejan de dar una ofrenda, pensando que esa es la mejor forma de comunicar su desagrado. Y los dos están violando un mandamiento muy claro de Dios. Y eso los expone a ustedes a la corrección de Dios. Se lo digo porque los amo. Por su bien, se lo digo. Número 13. No siguen el ejemplo de sus líderes. Pablo aquí está diciendo: yo me estoy comprometiendo con ustedes mucho más de lo que ustedes se están comprometiendo con el Señor y con su iglesia. Yo he dado todo, estoy dispuesto a trabajar, estoy dispuesto a seguir trabajando con ustedes sin recibir a cambio un peso o lo que se usaba en ese tiempo. Primera de Corintios capítulo 9.
Volvemos a 1 Corintios, capítulo 9 y versículos 19 en adelante. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. Me he hecho a los judíos como judío para ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no esté sujeto a la ley, como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley, a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo, para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar a los débiles. A todos me he hecho de todo, para que de todo modo salve a algunos. Y yo esto hago por causa del Evangelio, para hacerme copartícipe de él. El apóstol sigue con este argumento. Yo tengo derechos, yo podría exigir cosas de ustedes, no las exijo. Es más, yo no exijo nada de nadie, yo no exijo que otros se acomoden a mi forma de ser, sino que yo me acomodo a lo que ellos necesitan para poder escuchar el Evangelio sin tener alguna ofensa o barrera. Y yo puedo decir eso como extranjero. Yo he hecho todo lo posible y ustedes son testigos. Yo he hecho todo lo posible para acomodarme a la vida chilena. Cuando estoy en los Estados Unidos, trato de cumplir el horario de las personas aquí. Se levantan temprano, se acuestan temprano, comen el almuerzo a las 12 del día, me parece demasiado temprano, y cenan entre las 5 y 6 de la tarde, demasiado temprano. Pero es costumbre aquí, entonces cuando estoy aquí, yo ceno con los demás, como con los demás. Me acostumbro a lo que ellos hacen aquí. Cuando estoy en Chile, yo voy a cenar a tu horario y voy a hacer todo lo posible para mantener el horario que en Chile acostumbra la gran mayoría de la gente. ¿Por qué? Para yo poder hacer todo lo posible de no estorbar y hacer que sea más fácil escuchar y entender el Evangelio. Yo en todo lo que pueda me he vuelto lo más chileno posible en cuanto a horario y costumbre y aún el hablar para poder llegar a las personas de Chile con el Evangelio. Y el apóstol Pablo dijo, eso lo hago por el Evangelio, para ser copartícipe del Evangelio. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo aquí? Él está usando de nuevo su propia vida como una ilustración y él dice, yo golpeo mi cuerpo, yo soy disciplinado en lo que yo hago para servir de ejemplo a los demás. Y es claro que él tenía que explicarles de nuevo a los de Corinto lo que hacía él y por qué lo hacía, porque ellos no lo veían a él como ejemplo. Una de las cosas que más me entristece es que la gente ve a un gringo como yo, a norteamericano, y dicen es que así son los gringos, son súper disciplinados, cuadrados, lo que sea, nosotros los latinos no somos así. Mi pregunta es, si el Señor Jesús te dijera eso, ¿dirías tú lo mismo? Dirías, claro, como él era judío, es así, o como él nació en un hogar judío, entonces bien cuadrado porque seguían la ley y todo eso. No, son puras excusas. Yo no soy el ejemplo perfecto, no pretendo serlo. Pero cuando yo hablo de tiempos en oración, de estudio, de ayuno, de servicio, cuando yo hablo de los sacrificios que hacemos Wendy y yo por el Evangelio y por la iglesia, no lo hago para que me tengan lástima. Yo lo estoy diciendo, como lo dice el apóstol Pablo, para que ustedes vean que en nosotros hay un ejemplo a seguir, número 1. Y número 2, para que entiendan que nosotros no le exigimos ni le pedimos a ustedes algo que nosotros no hayamos hecho primero. Eso siempre lo hemos hecho, tanto al criar a nuestros hijos, como también ayudar a que ustedes crezcan en el Señor. El apóstol Pablo aquí está diciendo, yo estoy dispuesto a sacrificar lo que sea necesario para avanzar el Evangelio. Y ustedes han visto ese sacrificio en nosotros, en el Hugo y la Marcela, también en el Sebastián y la Camila.
Y nosotros intentamos ser de ejemplo a ustedes, aún en nuestras imperfecciones, nosotros confesando que no lo estamos haciendo a la perfección, pero igual, no por eso, no somos ejemplo para ustedes a seguir. Aquí el apóstol está diciendo, yo estoy tomando esto con la seriedad que un atleta profesional está entrenando continuamente. Yo me levanto todos los días temprano y tengo mis ejercicios espirituales. Si yo no hago eso, nadie se va a dar cuenta por un tiempo. Ni Wendy, porque ella no se ha levantado todavía, ni siquiera los que con los cuales nos estamos quedando en esta casa bella que es de familia. Ellos no se van a dar cuenta, algunos de ellos muy temprano se van al trabajo y ni siquiera están para verme a mí, a ver si yo estoy estudiando la Biblia o no. Pero el fruto a tiempo se va a notar, porque yo después de un tiempo ya no tendría que predicar, que enseñar, y se notaría la falta de estudio, se notaría la falta de espíritu, de entrega al Señor, de relación con el Señor, porque todo eso tarde o temprano va a salir a la luz. Entonces, cuando yo hablo de que hacemos estas cosas como líderes, de nuevo, no es para que ustedes digan, uy, pero qué orgullo, o nos estén aplaudiendo. No, lo hago para que ustedes tengan un ejemplo a seguir. Y ellos no estaban dispuestos a seguir el ejemplo. Es más de uno quizás pensaba como gente hoy día piensa, eso está bien para el pastor, eso es más fácil para el misionero. Claro, ellos tienen todo el tiempo, no saben lo que es tener que trabajar como trabajo yo en fábrica y tener hijos chicos y llevarlos al colegio y todo. Yo hice todo eso en un tiempo. Yo trabajé también en fábrica y sé lo que es levantarse temprano. Es más, no tenía auto en ese tiempo y tanto en invierno como en verano yo tenía que ir en bicicleta. Me demoraba 45 minutos en bicicleta de ida y de vuelta. Y con lluvia, lo que sea, tenía que llegar igual. El sacrificarme en tiempos difíciles, yo sé lo que es. Pero he aprendido de que como soldado de Jesucristo, tengo que vivir una vida disciplinada. Y lo que yo más temo es lo que el apóstol aquí dice que él teme. ¿Cuál era su temor? Versículo 27, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. No quiere decir que él pensaba que iba a perder su salvación. Lo que está temiendo es que él va a perder el reconocimiento de Dios cuando él le diga, bien hecho buen siervo fiel. Ya no va a recibir ese galardón porque no hizo el ministerio de acuerdo a los principios y preceptos de Dios. No lo había hecho de manera de Dios. Se había dejado desviar por cosas menos importantes y las cosas de este mundo. Como pastor, yo me preocupo por ti, de que no nos veas a nosotros como ejemplo y que veas nuestras fallas y critiques esas, pero no veas las cosas que hacemos correcto, en forma correcta, como para seguir ese ejemplo. Si eres creyente consumidor que busca solo recibir y dar, no me preocupo por ti. Si criticas sin aportar, yo me preocupo por ti. Si no sigues el buen ejemplo de tus líderes, yo me preocupo por ti. ¿Por qué? Porque estoy convencido en lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 10. El libro de Hebreos, capítulo 10 y versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Muchos tienen a Dios por padre, alcahuete, el que siempre ama, pero nunca castiga. La Biblia no enseña eso. Dice versículo 31, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Él no está hablando a gente que no sea creyente, él está hablando a personas que son parte de la familia de Dios, que participan en una congregación. Entonces, el opuesto también es cierto. Si aportas, si sirves, si apoyas, si tienes un desacuerdo con el liderazgo y
y llegas y hablas con nosotros de esos desacuerdos, de esas preocupaciones, y resolvemos bíblicamente, como la Biblia dice, entonces también Dios te premiará. La Biblia dice que Él no es injusto para olvidar todo lo bueno que has hecho para la obra de Dios. Así que eliges tú. ¿Qué clase de relación vas a tener con Dios? Mucho tiene que ver cómo te relacionas con la iglesia de Jesucristo. Me llama la atención que mucha gente dice, yo amo a Cristo, pero no amo mucho a su iglesia. Eso yo no lo entiendo. No hay iglesia perfecta, eso sí. Pero si tú no participas, excepto cuando es tiempo de criticar, entonces no estás ayudando a hacer que esa iglesia sea mejor. Alguno dirá, pero pastor, ¿qué tiene que ver conmigo? Yo estoy dando mis ofrendas, yo estoy participando, yo estoy aportando y ayudando. Dios te bendiga. Estás en el 25%. Hay un 70%, 75% que no aporta. En algunos casos ni siquiera asiste. Dicen ser parte de nuestra congregación y cuando tienen una emergencia o necesidad me llaman. Estoy dispuesto a ayudar. Pero yo me preocupo de ellos porque ellos van a caer bajo la disciplina del Señor. Si eres como los de Corinto, si no das una ofrenda, el que realmente pierde eres tú. Si tienes algo que criticar de tu liderazgo y no lo dices al liderazgo, simplemente estás hablando con otros, la Biblia dice que eso es crear división y contienda y Dios también juzga eso. Si no sigues el ejemplo de tus líderes en lo que ellos merecen ser seguidos, entonces también pierdes tú. Y al perder tú, debilitas toda la congregación. Imagínate si realmente fuéramos físicamente un cuerpo. Y tú eres el dedo gordo, y uno diría, bueno, pero el dedo gordo no es muy importante, a menos que quieras tomar de un martillo para construir, o a menos que tengas que cargar un balde o algo. Ahí vas a necesitar de ese dedo gordo, pero digamos que ese dedo gordo decide no llegar, no aportar. Simplemente se queda congelado y no aporta. Entonces se ve debilitada la mano, se ve debilitada la congregación en hacer la obra de Dios, cual sea. Necesitamos de cada miembro, cada uno ejerciendo su don, cada uno aportando, cada uno en forma honesta, comunicando cuando no les parece algo, para que nosotros podamos realmente, como un equipo, cada uno haciendo lo que puede, podamos nosotros dar testimonio de que Dios está en nuestro medio. Y van a conocer otros, por el amor que tenemos los unos con los otros, que somos iglesia de Jesucristo. Ese es mi deseo, espero que sea tu deseo. Y creo que podemos aprender del mal ejemplo de la iglesia de Corinto. Dios les bendiga, muchas gracias por invertir el tiempo en este estudio.